nos vamos a meter ahora de lleno y vamos a sumar a la mesa a un gran peronista que tenemos acá en el país, a Julio Bárbaro, que es analista político y precandidato a diputado nacional. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Bien, bien, muy bien. Julio, gracias por sumarte. El viernes anunciaron el plan de precios justos, ahí Massa con Tombolini. Quiero que me cuentes tus primeras impresiones al respecto. Mi impresión es siempre la misma. Si la Argentina no logra que se pongan de acuerdo en un mismo proyecto los dos sectores, no hay moneda, no hay estabilidad, no hay futuro. Si ningún país se desarrolló sobre una grieta. Uh-huh. Cuando vos ves que en Uruguay el presidente de la calle Pou va junto con Mujica a la asunción de Lula, vos te das cuenta por qué a Uruguay le va bien. Uh-huh. Entonces, los países se hacen de común acuerdo. España salió cuando hizo el pacto de la Moncloa. La Argentina de la grieta es una Argentina que se va a seguir hundiendo sin pena ni gloria. Después nos podemos poner a discutir quién es más culpable, si el de un lado o el del otro. Pero eso no sirve para nada. No. Nosotros yo tengo 81 años. Yo fui diputado en un país donde no había un subsidio porque no se necesitaba. No había inseguridad, no había deuda externa. Ese país existió, no era solo del peronismo, era peronista, radical, conservador, dictadura. Este país fue destruido en el último golpe. Y del último golpe para aquí, nosotros venimos creciendo en deuda y en pobreza. Las dos cosas juntas, mirá qué casualidad. Uh-huh. Y cuando empezás a analizar esta situación, quiero aprovechar además que sos analista político, ¿por qué pensás que, obviamente en un momento la grieta le sirve primero a Macri, después a Cristina, viceversa? En algún momento fue funcional a la política, pero ya llega un momento donde ni a la política le sirve jugar con la grieta. A la política le sirve porque, digamos, lo rentable está en la grieta. Los tipos que hacen negocios viven de la grieta. Fuera de la grieta, nada es rentable. No te dan cargos, no te dan negocios o negociados, uh-huh. No te dan... El poder de la grieta es el poder de los negocios. Y en el fondo, vos y yo sabemos que el gobierno cambia, pero las coimas no. Cambian de destino, pero no de coima. Uh-huh. Entonces... no es que este cuento de que la corrupción es el otro, no, la corrupción son los dos. Uh-huh. Y ahora salen, ¿no?, con esta idea tan lúcida de destruyamos la corte. Ahora, ¿tenemos capacidad de hacer una corte nueva? No. Uh-huh. Entonces destruimos lo último que nos queda. Somos una sociedad en decadencia absoluta. Uruguay ha crecido en los últimos 20 años, creció Brasil, creció Chile, y nosotros somos el único país que decrece. La semana pasada apareció esa noticia, o esta semana, de que Chile exportó en salmón el doble que Argentina en carne vacuna. Sí. Y nosotros tuvimos unos muchachos que dijeron que había que suspender la cría de salmón, porque como ellos eran ecologistas y no les gustaba, sí, nosotros, hasta los ecologistas no nacieron fallados, no tenemos suerte en la historia. Ahora, sin embargo, es verdad, vos decís, la política le funciona a la crispación, o la grieta, funciona en la política, pero el que termina definiendo quién es presidente es el 30% que no está ni de un lado ni del otro. Es cierto, pero ese 30% lo hace a desgano, porque yo elijo a quién odio más, no a quién amo más. Entonces, bueno, la democracia no es perfecta, con lo cual siempre pasa así, ¿no? Pero podríamos decir que es como el matrimonio, ¿no? Pero escúchame, no los une el amor sino el espanto, decía Borges. Pero en el fondo somos una sociedad desesperanzada. Vos vas por la calle y la gente que te para porque te conoce te dice, hay salida. Le robamos a la gente la esperanza. Yo nací en un país donde el progreso era coherente. Mi generación se compraba una casa, un departamento, crecían, nuestros hijos no se pueden comprar nada. Es imposible hoy, yo tengo 36 años, Julio, es imposible para una persona de mi edad pensar
en comprar una casa, un departamento. Destruimos ese acceso económico. Yo nací en un país donde hablar de plata no existía, porque éramos todos más o menos parejos. Hoy habito en uno donde la distancia entre el que gana y el que no gana es infinita. Yo le decía antes de anoche a las 3 personas que estaban conmigo en un restaurante, digo, lo que nosotros pagamos esta noche es lo que gana el mozo por mes. Claro. Terrible. Esa distancia es ofensiva. Uh-huh. Yo era taxista, yo me hice toda la carrera de ciencia política en un taxi, todo el mundo me vio que, digamos, era público, y yo como taxista era clase media. Uh-huh. Hoy un taxista es clase baja, un taxista no puede cambiar el coche. Entonces, la concentración económica ha sido la destrucción de la sociedad. ¿Y cómo salimos de esto, Julio? Porque vos me decís, bueno, primero tenemos que hacer que un bando y otro se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo a pesar de que no les convenga por términos económicos o corrupción. Y después... En todos los países del mundo, en algún momento, la confrontación paró. La Europa de la guerra era la masacre. Vos fíjate, la Moncloa española se hace sobre 1 millón de muertos. Y Santiago Castillo y Fraga Iribarne son la derecha y el marxismo abrazándose para hacer un país. Hicieron España de hoy, que a nosotros nos molesta porque es medio explotadora de los países, ¿no? Los gallegos cuando vienen se llevan lo que pueden. Pero te quiero decir, como sociedad encontró su propio destino en la unidad nacional. La democracia es entre adversarios, no hay democracia entre enemigos. Vos y yo cambiamos de canal y vemos un odio contra otro odio, y eso carece de destino. Sí, a mí me parece también, y siendo absolutamente sincero, Julio, es que eso lo veo en la tele, pero después cuando están trabajando juntos, hablan como si fuesen, no te digo amigos, pero más o menos. Los que alguna vez fueron responsables de repartir coimas entre cuerpos legislativos dicen que era raro encontrar alguno que se niegue a aceptarlas. Eso que vos decís, es la corrupción los une. Somos una sociedad donde la complicidad destruyó los sueños. Son cómplices. Entonces, yo te digo, yo tengo 81 años, yo no me hice rico con la política. Ahora, los de mi generación que se hicieron ricos creen que los que nos hicimos ricos somos fracasados. Entonces, vos, sindicalista con avión privado, ¿cuántos hay? Y ahora, ¿no? Vos hiciste recién Sí. alusión al rol de la justicia, ¿no? Porque en realidad si nuestra justicia realmente aplicara por lo menos lo básico que dice la ley, no estaríamos hablando de estos problemas de corrupción, de estos problemas de que nos robaron los sueños, de estos problemas de que la salida es Ezeiza. La Corte habría que cambiarla. Ahora, hoy no podemos nombrar un delegado en el Consejo de la Magistratura. O sea, esta sociedad fracturada no puede destruir la Corte porque no puede hacer otra. Entonces, en la vida hay que tener cordura, si no terminamos como Lilita Carrioca, ¿viste? Vende y después pregunta quién lo va a rehacer. Sí, a mí no me gusta Lorenzetti, pero yo me hago cargo de que hoy no puedo atacar a Lorenzetti porque no tengo ninguna posibilidad de sustituirlo. Esa es la responsabilidad de una política histórica. Después está el cachivachismo, rompamos todo. Somos un país que tiene un gobierno que no sabemos si gobierna o no. Un parlamento que está confrontado a muerte. Y ahora queremos destruir la Corte. Y bueno, vamos a la guerra y chao. ¿Te acuerdas como dice, hay un tango en Vos sos joven? Dice, cachá el bufoso y chao, vamos a dormir. Digo, ni el tiro del final te va a salir. Necesitamos cordura. Necesitamos cordura. ¿Y qué te motiva a ser precandidato? No, yo no voy a ser precandidato, sí o no. A mí me motiva solo proponerle a los jóvenes que sean... Este país es hermoso, tenemos riqueza y una población espectacular. Que haya una generación de jóvenes que levante la bandera de la unidad nacional. Hay que amar a la patria para recuperarla. Vos vas a Chile, los chilenos ricos y pobres aman Chile. Vas a Brasil, ni hablemos. Vas a Uruguay, lo mismo.
el único país que no hay amor por sí mismo somos nosotros. Yo creo Donde que todos están, que yo me voy, que mis hijos se van, que, flaco, los que se van, que se vayan, y los que quedemos, lo hacemos. claro, a mí lo que me pasa con esa visión, Julio, es que a nosotros al robarnos el sueño, como vos decías antes, como nos robaron el sueño, se nos hace difícil amar al país. Oh, eso, pero más bien, pero a ver, sí y no. Aquel que tiene voluntad de vivir un país, una vida en serio, lo mejor que le pasa es entrar a un país que hay que rehacerlo. Si vos vas a Suecia, Suiza, Noruega, Estados Unidos, está todo hecho. Lo que haces es vegetar. Acá tenés posibilidad, una generación joven, de juntarse y devolverle el destino. Entrar a la historia en serio. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es un regalo de la vida que puedas devolver un destino. Hola Julio, buen día. Yo quería preguntarte qué mirada tenés sobre las próximas elecciones y esta declaración del presidente que dijo en mayo defino si me presento o no. Es muy importante que se presente, sí. Es muy importante. Digamos. Lo dijo en serio. Para un programa de humor. No, él lo dice en serio, no. En la misma línea que Cerruti. Bueno, pero da pena escucharlo, ¿o no? Te pregunto. Da pena porque es no tener conciencia de la realidad. Estamos viviendo una angustia de carencia de Estado y él cree que es macanudo. Si a mí lo del presidente me duele, te digo sinceramente. Me gusta, me interesa que él terminó con el kirchnerismo. Entonces, los candidatos a presidente del peronismo van a ser Scioli, Mansur y Massa. Pero no va a haber ningún kirchnerista porque ya está agotado el kirchnerismo. Eso es lo único que él hizo positivo, terminó con el kirchnerismo. Aprovechando que vos sos peronista, Julio, y este es el primer gobierno peronista que vemos tan desdibujado a la figura presidencial, ¿por qué pensás que pasó eso? Primero, el peronismo y el radicalismo, los dos partidos nacionales históricos perdieron su rumbo. Yo fui peronista con Perón. Perón era la pacificación. Néstor Kirchner era la guerra. Néstor, que fue mi amigo, como lo fue Cristina, nunca quisieron a Perón. Ni lo leyeron ni le interesó. Perón, vos leés los libros de Perón, el discurso. Perón hablaba y era para grabarlo. Después, vos escuchás el resto, incluido Macri. Si nosotros, vos te mudás de país y Sanguinetti es un estadista y Mujica es un sabio, un tipo que se hizo de la vida, de la cárcel, 14 años, pero que adquirió una sabiduría. Entonces, Perón era con Balbín, eran eso. Entonces, esos hombres nos dejaron un país en paz. Y vinieron unos guerrilleros de cuarta que inventaron los derechos humanos para vivir de ese curro. Después están las madres, las abuelas, esas las respeto. Pero, y vinieron unos marxistas que, si el peronismo no existe como tal. A mí no me podrían invitar a C5N, no lo hacen y no me invitan. Porque además es una estructura donde se dicen peronistas, pero ejercen un marxismo berreta. Perón era la pacificación. Julio, en esa línea te quiero preguntar, ¿qué pensás de esta idea de instalar a Cristina proscripta? No, yo no quiero que se la proscriban. A ella la proscriben los votos, a Macri también. Ni Macri ni Cristina podrían ser candidatos porque los dos pierden seguro. Tienen 3 votos en contra 1 a favor. Los dos. No hay encuesta que no te dé que los dos tienen por lo menos 2-1 en contra a favor. Entonces no hay proscripción. Lo proscriben las urnas. Julio, muchas gracias. La verdad que siempre es un gusto hablar con vos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Fue Julio Bárbaro, analista político. Lo digo en serio, para mí es una persona, Julio, con la que da gusto hablar porque podés intercambiar ideas, después podés compartir o no lo que dice, pero es una persona que, bueno, ya dice, tiene 81 años, vivió un montón, conoció el peronismo real, al que él ama, vivió los golpes militares, Alfonsín, Menem, ¿no? Toda esa línea peronista que decís, bueno, ¿cómo pasamos de los montoneros que dice Julio a la línea más liberal del peronismo de Menem? Es un testigo directo
Claro. de todos esos cambios, ¿no? Sí, así que bueno, seguimos con Pymes en R.